Imagina que todo lo que crees saber sobre la Biblia es solo la punta del iceberg, una historia que ha sido contada de forma incompleta, hasta ahora. Para la mayoría de las personas, la Biblia es un libro sagrado, un volumen perfecto y monolítico, escrito por una mano divina o por un pequeño grupo de hombres directamente inspirados por Dios. Durante siglos, la hemos aceptado como un todo, una obra completa que siempre ha existido así, sin cambios ni evolución. Pero, ¿y si te dijera que esa historia es mucho más fascinante, más compleja y, sobre todo, mucho más humana de lo que jamás imaginaste? ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente en cómo este libro, el más vendido de la historia, llegó a existir? ¿Quiénes eran los hombres detrás de los rollos de papiro y pergamino? ¿Cómo sabían exactamente qué escribir? La respuesta no es tan simple como un profeta que escuchó la voz de Dios y la transcribió sin más. La verdadera historia es un viaje épico a través de milenios, de imperios que caían y se levantaban, de exilios forzados, de debates teológicos que duraban siglos y de cientos de manos diferentes que sostuvieron el cálamo y el pincel. Es una historia de héroes, de rebeldes, de reyes, de pastores y de eruditos. Es un relato de conflictos, de inspiración y de decisiones cruciales que moldearon el texto que hoy conocemos. A lo largo de esta serie, vamos a desmantelar esa idea preconcebida de un libro único. No vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a viajar a través del tiempo, a excavar en los desiertos de Oriente Medio en busca de manuscritos perdidos, a analizar códices centenarios y a escuchar las voces de quienes realmente le dieron forma a la Biblia. Vamos a descubrir que los autores eran tan humanos como tú y yo, con sus propias motivaciones, sus errores, sus estilos literarios y sus contextos históricos. Al final de este viaje, tu percepción de este libro, ya sea que lo consideres sagrado, un pilar cultural o una obra de ficción, cambiará para siempre. No se trata de dudar de la fe, sino de profundizar en la historia. Se trata de entender el origen real de las palabras, de conectar con los hombres que las escribieron y de comprender sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. Veremos cómo diferentes relatos se unieron en un solo texto, cómo se eligieron ciertos libros sobre otros y cómo la tradición oral, la memoria colectiva, se transformó en la escritura. Esta no es la historia de lo que dice la Biblia, sino la historia de cómo la Biblia llegó a decir lo que dice. Así que, si te intriga esta exploración y quieres ser parte de este viaje para ver la Biblia como nunca la has visto, no olvides darle un me gusta y suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo de esta reveladora serie. Pensemos en el libro más grande que has leído, ese tomo inmenso que te llevó semanas o meses terminar. Ahora, imagina que ese libro fue escrito, no por uno, sino por decenas de autores, a lo largo de un milenio, en diferentes continentes, en 3 idiomas distintos, y con estilos literarios que van desde la épica histórica hasta la poesía más íntima, pasando por leyes, profecías y cartas personales. Eso es, en esencia, lo que la Biblia es realmente. No es un libro, es una biblioteca. Esta es la primera y más crucial revelación. La Biblia es una antología. Es una colección de 66 libros, divididos en 2 grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cada uno de estos libros tiene su propia historia, su propio propósito y su propia voz. Para entender la Biblia, debemos dejar de verla como una novela única con un solo hilo narrativo y empezar a verla como lo que es, una serie de volúmenes conectados, pero distintos, que se unen para contar una historia más grande. Piensa en los libros del Antiguo Testamento. Tienes Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son una mezcla de historia, leyes y narraciones míticas. Luego están los libros históricos como Josué, Jueces y Samuel, que parecen crónicas militares y políticas, aunque con un claro sesgo teológico. Después, llegas a la poesía sublime de los Salmos, los lamentos de Job y la sabiduría práctica de los Proverbios. Y finalmente, los libros de los profetas, como Isaías y Jeremías, que son sermones, advertencias y visiones apocalípticas. Es una diversidad literaria asombrosa. ¿Podrían todos haber sido escritos por la misma persona o en la misma época? La respuesta, como veremos, es un rotundo no. Y la diversidad se duplica en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 narraciones biográficas, pero con perspectivas y públicos muy diferentes. El libro de Hechos es una crónica histórica. Las epístolas, como las de Pablo a los romanos o a los corintios, son cartas personales llenas de teología y consejos prácticos. Y el Apocalipsis es un texto apocalíptico, lleno de simbolismo y visiones. Cada uno de estos géneros literarios tiene su propia estructura, su propio propósito y sus propias reglas de interpretación.
Intentar leer un salmo como si fuera una epístola, o una profecía como si fuera una crónica histórica, sería un error. El hecho de que la Biblia sea una biblioteca de textos es la clave para desmitificarla. Nos libera de la idea de que cada palabra en la Biblia debe ser tomada de la misma manera, sin importar el contexto, el género literario o la intención del autor. Nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de la fe y la historia humanas. Abre la puerta a preguntas fascinantes. ¿Por qué algunos libros se escribieron en arameo y otros en hebreo o griego? ¿Cómo se decidió cuáles de los muchos textos disponibles se incluirían y cuáles se descartarían? ¿Y por qué las historias a veces parecen contradecirse? Al entender que la Biblia es una biblioteca, no un libro, no disminuimos su importancia. De hecho, la magnificamos. En lugar de ser un texto monolítico y plano, se convierte en un universo de palabras, lleno de ecos y resonancias, de conversaciones entre los autores a lo largo de los siglos. Es un testimonio vivo de la experiencia humana, desde sus inicios en el desierto hasta la era de los imperios, y es en esa diversidad donde reside su verdadero poder. Durante mucho tiempo, la imagen que tuvimos de los autores de la Biblia fue la de figuras casi míticas, perfectas e inmaculadas. Moisés, subiendo al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley directamente de la mano de Dios. El rey David, cantando salmos de una inspiración pura y celestial. Y los profetas, pronunciando palabras que no eran suyas, sino de una fuente divina. Pero ¿y si la verdad fuera más impactante? ¿Y si estos autores, lejos de ser simples canales, fueran personas de carne y hueso, con sus propias luchas, sus errores, sus ambiciones y sus estilos literarios? Esta es una de las ideas más poderosas, y para algunos, más desafiantes. La Biblia fue escrita por humanos. Y es su humanidad lo que la hace tan increíblemente relatable. No fue dictada por un robot celestial, sino que fue moldeada por las manos y las mentes de docenas de hombres, y posiblemente, algunas mujeres, que vivieron en un tiempo y lugar específicos. Cuando empezamos a ver a la Biblia como un producto humano, empezamos a notar las huellas de sus autores por todas partes. Y esas huellas no son de santos perfectos, sino de personas que se equivocaron, que sufrieron, que amaron y que, sobre todo, buscaron incansablemente a Dios. Veamos la evidencia en el texto mismo. Si la Biblia hubiera sido dictada por un solo ser omnisciente, ¿por qué encontraríamos estilos de escritura tan radicalmente distintos? El lenguaje de los proverbios es conciso y sabio, casi como aforismos. El de Jeremías es apasionado y lleno de ira y lamento. El de la primera carta de Pedro es un griego refinado, mientras que el de la primera carta de Juan es simple y directo. Estas no son diferencias sutiles, son variaciones tan grandes como las que hay entre un poema de Lorca y una novela de García Márquez. Esto nos sugiere que estamos escuchando voces diferentes, con personalidades distintas, que escribieron en diferentes momentos de su vida y con propósitos muy específicos. Además, si miras de cerca, verás las luchas personales de los autores. El salmista que se lamenta de su sufrimiento, o el eclesiastés, que duda del sentido de la vida, no son solo portavoces divinos, son individuos que expresan sus frustraciones más profundas. El apóstol Pablo, en sus cartas, no solo enseña teología, también comparte sus miedos, sus decepciones con otros creyentes e incluso sus problemas físicos. Esta honestidad no disminuye la autoridad del texto, la aumenta. Nos permite conectar con ellos a un nivel profundamente humano, reconociendo que la fe, para ellos, no era algo que se vivía en una burbuja, sino en la cruda realidad. Y, finalmente, la historia misma nos muestra que la autoría de la Biblia es mucho más compleja de lo que se nos enseñó. Durante siglos se creyó que Moisés había escrito el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero, si fue así, ¿cómo pudo Moisés haber escrito la narración de su propia muerte? Los eruditos han notado por más de un siglo que hay cambios en el vocabulario, las narrativas y la teología a lo largo del Pentateuco, lo que sugiere la existencia de varias fuentes y tradiciones orales que se unieron para formar los libros que conocemos hoy. En lugar de ser obra de un solo hombre, estos textos fueron el resultado de un largo proceso de compilación, edición y escritura. La Biblia, entonces, no es un fax enviado desde el cielo, sino una conversación humana con Dios a lo largo de 1000 años. Es la historia de hombres que trataron de entender y de registrar la revelación divina, en un lenguaje humano y falible. Y es precisamente este proceso, esta historia humana detrás de las palabras, lo que exploraremos en nuestro siguiente capítulo, cuando nos sumerjamos en el rompecabezas literario del Pentateuco, para descubrir las verdaderas manos detrás de las narraciones de la creación y el Éxodo. Imaginen por un momento que es el año 1947.
Un joven pastor beduino, llamado Mohammed ed-Dib, persigue una cabra perdida por los acantilados del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. La cabra se ha metido en una cueva oscura y, frustrado, el pastor le lanza una piedra. Pero en lugar del sonido seco que espera, escucha el tintineo de cerámica rompiéndose. Dentro, ocultos en la oscuridad por casi 2000 años, había unos rollos antiguos, guardados en vasijas de arcilla. El mundo no lo sabía en ese momento, pero ese simple acto cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la historia de la Biblia. Lo que ese pastor encontró, y lo que los arqueólogos descubrieron en las cuevas cercanas en los años siguientes, son los legendarios manuscritos del Mar Muerto. No era un solo libro, sino una biblioteca entera, miles de fragmentos de más de 900 textos diferentes. Algunos de ellos eran copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Antes de este hallazgo, los manuscritos bíblicos en hebreo más antiguos que teníamos databan de los siglos 9 y 10 después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto eran 1000 años más viejos. Era como encontrar una copia de tu álbum de fotos familiar, pero del siglo pasado, con las fotos originales. De repente, pudimos mirar atrás en el tiempo y ver el texto bíblico como nunca antes. Y lo que nos revelaron estos rollos es fascinante, porque confirmaron dos cosas a la vez. Por un lado, demostraron que el texto bíblico se había transmitido con una fidelidad asombrosa. Las copias de Isaías que teníamos de la Edad Media eran casi idénticas a las encontradas en las cuevas, lo que nos da una confianza increíble en la preservación del texto. Pero, por otro lado, los rollos también revelaron variaciones. No errores garrafales que cambiaran la teología, sino cambios sutiles que demuestran la naturaleza humana de la copia y la transmisión. Algunos manuscritos de Samuel, por ejemplo, incluían versos que no estaban en las copias que conocíamos, mientras que otros textos tenían diferencias significativas en el orden o la ortografía de las palabras. Pensemos en el libro de Jeremías. Los rollos del Mar Muerto contenían una versión que era significativamente más corta que la que tenemos hoy. ¿Qué significa esto? Significa que no había una única versión definitiva de la Biblia flotando por ahí, esperando a ser descubierta. En los primeros siglos, los textos circulaban en múltiples versiones, con pequeñas variaciones. Los escribas no eran simples máquinas de copiar, a veces editaban, clarificaban o incluso añadían notas marginales que con el tiempo se incorporaban al texto principal. Estos rollos son evidencia física de que la Biblia es un documento vivo, que se perfeccionó y se transmitió a lo largo de un largo proceso humano. Este descubrimiento no causó una crisis para los estudiosos. De hecho, fue todo lo contrario. Les dio una ventana sin precedentes a la historia del texto. Nos mostró que las diferencias textuales no son algo que deba ocultarse, sino una parte de la rica historia de la Biblia. La Biblia no apareció mágicamente un día, completa y perfecta. Fue un trabajo en progreso, escrito, editado, copiado y transmitido por innumerables manos, cada una dejando su propia marca. Es un testimonio de la dedicación humana por preservar la palabra. Y es con esta idea en mente que nos adentraremos en el siguiente capítulo. Porque si los rollos nos demuestran que el texto tuvo una historia de múltiples versiones, ¿qué significa esto para la autoría? ¿Quién escribió realmente los primeros y más fundamentales libros de la Biblia? La respuesta, como veremos, no es un solo hombre en una montaña, sino un complejo tapiz de fuentes que se unieron para formar el rompecabezas más antiguo del mundo. Para la mayoría de nosotros, la respuesta a la pregunta ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Siempre ha sido la misma: Moisés. Nos imaginamos al gran líder, el legislador, el profeta, sentado al pie del monte Sinaí, transcribiendo las palabras de Dios. La idea tiene sentido. Es una narrativa poderosa y ha sido la tradición durante miles de años. Pero ¿qué pasaría si te dijera que los eruditos bíblicos descubrieron, a lo largo de los siglos, que es casi seguro que Moisés no fue el único autor? De hecho, es muy probable que no escribiera la mayor parte de esos libros. La primera pista para este rompecabezas, que ya mencionamos brevemente, es obvia. ¿Cómo pudo Moisés escribir la historia de su propia muerte en el último capítulo de Deuteronomio? Es un detalle crucial que nos obliga a reconsiderar. Pero esa no es la única anomalía. Los estudiosos comenzaron a notar algo más profundo. Los textos no tienen un estilo uniforme. A veces, la misma historia se cuenta de dos maneras ligeramente diferentes, con distintos detalles, y lo que es más interesante, usando diferentes nombres para referirse a Dios. A veces, el texto lo llama Yahvé, o Jehová, la traducción tradicional, y otras veces, Elohim. Y aquí viene la gran revelación.
A finales del siglo XIX, los eruditos formularon lo que se conoce como la hipótesis documental, una teoría que, aunque sigue siendo debatida en sus detalles, ha proporcionado la mejor explicación hasta la fecha para el origen de estos textos. La idea central es que el Pentateuco no fue escrito por un solo autor, sino que es el resultado de la fusión de al menos 4 fuentes principales, redactadas a lo largo de varios siglos. Pensemos en ellas como 4 hilos narrativos, cada uno con su propio estilo y teología, que finalmente fueron tejidos en un solo tapiz. El primer hilo, llamado J, por Yahvista, es el más antiguo. Usa el nombre Yahvé para Dios, y lo describe de una manera muy personal y casi humana, caminando en el jardín del Edén o negociando con Abraham. La narración de J es colorida y llena de historias vívidas. El segundo hilo, llamado E, por Eloísta, usa el nombre Elohim para Dios y tiende a presentar a Dios de forma más abstracta, comunicándose a través de sueños o ángeles. Este hilo a menudo se cruza con J para contar la misma historia desde una perspectiva diferente. El tercer hilo, el D, por Deuteronomista, se encuentra casi exclusivamente en el libro de Deuteronomio. Es una fuente que se enfoca intensamente en la ley y la obediencia, con un estilo retórico y de sermón, y se cree que fue descubierto y promovido durante la reforma del rey Josías en el siglo VII a.C. Y finalmente, el último hilo, el P, por la fuente sacerdotal, es la fuente más joven. Se preocupa por los rituales, los sacrificios, las genealogías y los detalles del templo. Esta fuente es la que da al Pentateuco su estructura final, editando y uniendo las otras 3 fuentes para crear el texto que conocemos hoy. Este descubrimiento no le quita la inspiración divina a la Biblia. Al contrario, lo hace más asombroso. Nos revela que la fe no fue algo estático, fue una conversación viva, un largo proceso de personas tratando de entender a Dios y de registrar su voluntad en diferentes épocas y contextos. La Biblia no fue dictada de una vez por todas, sino que creció y maduró junto con el pueblo que la escribió. Y el hecho de que múltiples voces y perspectivas hayan sido preservadas dentro de un solo texto es un testimonio de la riqueza y la complejidad de la historia de la fe. Ahora que hemos desvelado el misterio del autor, en el próximo capítulo, vamos a sumergirnos aún más en este rompecabezas literario para ver cómo estas 4 fuentes se entrelazaron para contar historias tan familiares como la creación del mundo y el éxodo de Egipto. Ahora que sabemos que el Pentateuco es un compendio de al menos 4 fuentes diferentes, la Yahvista, la Eloísta, la Deuteronomista y la sacerdotal, la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos ver estas fuentes en el texto? ¿Y dónde se esconden? Pónganse sus sombreros de detectives, porque vamos a desentrañar un par de los rompecabezas más famosos de la Biblia, y una vez que los vean, no podrán desverlos. Empecemos con una de las historias más conocidas del mundo, la historia del Arca de Noé y el diluvio. Si la lees con atención, verás algunas peculiaridades. Por ejemplo, en un momento Dios le dice a Noé que tome una pareja de cada animal, macho y hembra para el arca. Pero unos pocos versículos después, Dios le dice que tome 7 pares de cada animal limpio y solo un par de los animales impuros. ¿Por qué la contradicción? La razón es que estamos leyendo 2 historias que fueron unidas. La primera instrucción, una pareja de cada animal, viene de la fuente sacerdotal, o P. La segunda, 7 pares de animales limpios, viene de la fuente Yahvista, o J. La fuente P se enfoca en la estructura y los números, mientras que J se preocupa por el ritual y la narrativa. El editor que combinó los textos decidió no eliminar la información redundante, sino incluir ambas versiones, lado a lado. Ahora, pensemos en la duración del diluvio. En un punto se nos dice que la lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. Esta es la versión de J. Pero si sigues leyendo, la historia de P habla de un diluvio que dura un año completo y 10 días, mencionando fechas específicas y el tiempo que el arca estuvo flotando. Estas 2 narrativas, con sus diferentes duraciones y énfasis, fueron tejidas en una sola historia. Es el editor o redactor, el verdadero autor que le dio forma al texto final. En lugar de ser un defecto, esta superposición de fuentes es una de las mayores riquezas de la Biblia. Nos permite ver la evolución de las tradiciones orales y escritas. Aquí hay otro ejemplo, quizás aún más sorprendente. ¿Sabías que la creación del mundo se narra 2 veces en el Génesis? En Génesis, capítulo 1, el Dios llamado Elohim crea el mundo en 6 días, de una manera ordenada y majestuosa, con la humanidad creada en el último día, hombre y mujer a la vez. Este es el relato de la fuente sacerdotal, o P. Inmediatamente después, en el capítulo 2, la narración cambia. El Dios ahora se llama Yahvé Elohim, o Jehová Dios.
La creación es más personal, y el enfoque está en la tierra. Dios crea a Adán del polvo, luego planta el jardín del Edén, y después crea a los animales antes de finalmente crear a Eva de la costilla de Adán. Esta es la versión de la fuente ya vista, o J. ¿Por qué se mantienen las dos? Porque ambas eran tradiciones sagradas y valiosas para el pueblo, y el redactor final no quiso descartar ninguna. Las dejó, lado a lado, para que las leyéramos y las interpretáramos. Entender la Biblia de esta manera nos da una nueva perspectiva. Los autores no estaban copiando ciegamente. Estaban preservando, interpretando y, a veces, adaptando antiguas tradiciones para que tuvieran sentido en su propio tiempo. La Biblia no es un manual de instrucciones con una sola voz, sino una conversación multifacética y a menudo contradictoria entre diferentes autores sobre lo que significa ser un ser humano y lo que significa ser Dios. Y al igual que estas múltiples voces narrativas se entrelazan en la ley y los orígenes del mundo, también lo hacen en los libros de los profetas, donde la autoría también es un complejo rompecabezas. En el próximo capítulo, vamos a explorar la increíble historia de cómo un libro como el de Isaías tiene, en realidad, las huellas de varios autores a lo largo de los siglos, cada uno hablando a una generación diferente. Cuando pensamos en un profeta, a menudo imaginamos una figura solitaria y heroica, de pie en una plaza de la ciudad, pronunciando un oráculo directamente de Dios. Su mensaje es claro y sin adornos. Y después, esa voz desaparece, dejando atrás solo la transcripción perfecta de sus palabras. Pero esa imagen, aunque romántica, está incompleta. La realidad detrás de los libros proféticos es mucho más rica y compleja, demostrando que estos libros no son la obra de un solo profeta, sino de toda una comunidad. La evidencia sugiere que los libros proféticos son el resultado de un largo proceso de edición, compilación y adiciones, a menudo a lo largo de varios siglos. Los discípulos del profeta y las generaciones posteriores jugaron un papel tan crucial en la creación de estos libros como el profeta mismo. Para entender esto, pensemos en el libro de Jeremías. La tradición lo ve como el profeta llorón, solitario y despreciado. Y gran parte del libro contiene sus oráculos. Sin embargo, también hay secciones importantes, especialmente la prosa, que parecen ser relatos biográficos sobre él. ¿Quién las escribió? La Biblia misma nos da una pista. En el libro de Jeremías se nos presenta a Baruc, el fiel escriba de Jeremías, que escribía sus palabras y luego las leía en público. Es muy probable que Baruc y la escuela de discípulos que lo siguió no solo transcribieran los oráculos de Jeremías, sino que también recopilaran historias sobre su vida, y las unieran para crear un relato más completo. Esto significa que cuando lees el libro de Jeremías, no estás escuchando una sola voz, sino que estás participando en una conversación entre Jeremías, su escriba Baruc y las comunidades que preservaron y adaptaron su mensaje a lo largo del tiempo. El profeta olvidado es la idea de que la voz original del profeta está mezclada con las de sus seguidores, sus editores y sus sucesores. Es una colaboración que se extendió más allá de una sola vida. Esta idea explica por qué los libros proféticos a veces tienen secciones que parecen estar fuera de lugar, o porque ciertos pasajes se repiten con ligeras variaciones. Estas no son fallas en el texto, son las cicatrices del proceso de compilación, las huellas de las muchas manos que trabajaron para preservar el mensaje del profeta. Este proceso de compilación de oráculos y adiciones editoriales es común a todos los libros proféticos. Los seguidores de un profeta no solo querían recordar sus palabras, querían aplicarlas a sus propias vidas. Por lo tanto, a menudo añadían material nuevo que actualizaba el mensaje del profeta a un contexto histórico y político diferente. Piensen en un grupo de estudiantes de un filósofo famoso. No solo transcribirían sus conferencias, sino que también escribirían sus propias reflexiones sobre las ideas del filósofo y las unirían con el material original. Eso es precisamente lo que parece haber sucedido con los libros proféticos. Esto cambia radicalmente nuestra visión de la profecía. No es solo un monólogo divino que se transmite a un ser humano. Es un diálogo. Es el profeta hablando a su pueblo, y luego las generaciones posteriores dialogando con la palabra del profeta. Es un testimonio de cómo la fe y la revelación se vivieron y se transmitieron en el mundo real. Y no hay mejor ejemplo de este proceso de múltiples voces que el libro de Isaías, un libro tan rico en su autoría que merece su propio capítulo completo. En el próximo capítulo, desenterraremos los tres autores principales del libro de Isaías, y mostraremos cómo cada uno de ellos se dirigía a una audiencia completamente diferente en tres momentos cruciales de la historia de Israel. Prepárense para una de las revelaciones más asombrosas sobre la Biblia. El nombre de Isaías es sinónimo de profecía bíblica. Es un libro que resuena con una voz poderosa y clara,
lleno de pasajes famosos que se citan en iglesias y sinagogas de todo el mundo. Durante milenios, se creyó que el libro completo, de principio a fin, era la obra del profeta Isaías que vivió en Jerusalén en el siglo VIII a.C. Pero, si te digo que el libro de Isaías, uno de los pilares de la Biblia, no fue escrito por una sola persona, sino por al menos 3 autores diferentes a lo largo de 200 años, ¿me creerías? Esta no es una idea nueva. La división del libro de Isaías en múltiples secciones es uno de los consensos más firmes en la erudición bíblica moderna, y la evidencia se encuentra en el propio texto. La clave está en 3 cambios drásticos y repentinos: en el contexto histórico, en el tono teológico y en el estilo literario. El primer gran cambio ocurre en el capítulo 40. En los primeros 39 capítulos, el contexto es el siglo VIII a.C. Isaías de Jerusalén profetiza sobre el juicio de Dios contra Judá por su injusticia social y advierte sobre la inminente invasión del poderoso imperio asirio. Pero de repente, en el capítulo 40, la escena cambia por completo. Ya no estamos en Jerusalén, sino en Babilonia. El pueblo de Israel está en el exilio, un evento que ocurrió 1 siglo y medio después de la muerte del Isaías original. El tono pasa de ser una advertencia severa a un mensaje de consuelo y esperanza, con frases como «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios». Se menciona por su nombre a Ciro el Grande, el rey persa que liberó a los exiliados, un hombre que ni siquiera había nacido en la época del Isaías original. Este cambio ha llevado a los estudiosos a concluir que los capítulos del 40 al 55 fueron escritos por un segundo autor anónimo, al que se le llama Segundo Isaías o Deutero-Isaías. Su tarea no era advertir a un pueblo antes de la catástrofe, sino darle esperanza a un pueblo que ya estaba en la catástrofe. Es una voz de consuelo y redención, una voz que habla de un siervo sufriente y de un Dios que está a punto de hacer algo nuevo. Pero el rompecabezas no termina ahí. En el capítulo 56, el tono vuelve a cambiar. La audiencia ya no son los exiliados en Babilonia, sino la gente que ha regresado a Jerusalén. El mensaje no es de alegría total, sino de una desilusión. La ciudad está arruinada, el templo no se ha reconstruido y las promesas de Dios no parecen haberse cumplido. Este es el trabajo de un tercer autor, a quien llamamos Tercer Isaías o Trito Isaías. Él se dirige a un pueblo que se pregunta si la restauración de Dios realmente ha llegado, y su mensaje es un llamado a la justicia social y una promesa de un futuro glorioso que aún está por venir. Entonces, ¿qué significa todo esto? El libro de Isaías no es una profecía monolítica. Es un testimonio vivo de una tradición profética que se extendió durante siglos, con diferentes autores que se basaron en la voz del profeta original para hablar a su propia generación y en su propio contexto. Es un testamento a la adaptabilidad y a la relevancia eterna de la palabra de Dios, que no está limitada a una sola época o a un solo autor. El libro de los muchos Isaías es más grande que cualquier autor individual, porque muestra la voz de Dios trabajando a través del tiempo, a través de diferentes personas, para hablar a su pueblo en las circunstancias más difíciles. Y esta misma complejidad de la autoría también la encontramos en los libros que cuentan las historias del pueblo de Israel, las crónicas históricas. Porque, como veremos, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas no fueron escritos por historiadores imparciales, sino por teólogos con un mensaje muy particular. Cuando abres un libro de historia, esperas una crónica de eventos objetivos y datos verificables. Esperas una narración que te diga lo que pasó, quién lo hizo y cuándo. Los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes parecen ser exactamente eso, una historia lineal del pueblo de Israel, desde la conquista de la tierra prometida hasta la caída de su reino. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Porque estos libros no fueron escritos para ser una crónica periodística. Son una forma de historia muy diferente, una que no busca solo registrar el pasado, sino interpretarlo. Esto nos lleva a una de las ideas más importantes en el estudio de la Biblia: los libros históricos no son historia por el bien de la historia. Son historia con un propósito teológico. Los estudiosos han notado que estos libros forman una narrativa continua, con un estilo de escritura y un mensaje teológico tan similares que parecen haber sido compilados por un mismo grupo de autores. Este grupo es conocido como los historiadores deuteronomistas, llamados así porque su teología está profundamente influenciada por los principios del libro de Deuteronomio, que como vimos, es la fuente del Pentateuco. La evidencia sugiere que esta gran historia, que abarca desde Josué hasta Reyes, fue redactada y finalizada en el momento más oscuro de la historia de Israel, durante el exilio en Babilonia. En ese momento, el pueblo había perdido su tierra, su rey y su templo. Estaban desorientados,
preguntándose por qué Dios los había abandonado. Y la respuesta, según los historiadores deuteronomistas, era simple y brutalmente clara: la culpa era de ellos. El mensaje es un patrón constante que se repite una y otra vez, especialmente en el libro de los Jueces. El pueblo obedece a Dios y prospera. Luego, se vuelve a la idolatría y desobedece. Como resultado, Dios retira su protección, y un enemigo extranjero lo oprime. El pueblo sufre, se arrepiente y clama a Dios, y Dios envía un libertador. El ciclo se repite. Esto no es solo una descripción de eventos, es un sermón en forma de historia. Es la interpretación de un pueblo que trató de entender su propia catástrofe nacional. Y el clímax de esta historia se encuentra en los libros de Reyes, donde cada rey de Judá e Israel es juzgado no por su habilidad militar o su éxito económico, sino por un único criterio teológico: si hizo lo que era recto a los ojos del Señor, un eco de los mandamientos de Deuteronomio. Los reyes que promueven la adoración al Dios de Israel son bendecidos, los que permiten la idolatría son castigados, y su castigo culmina con la destrucción de su reino. La historia no es un registro neutral de lo que ocurrió, sino la explicación teológica de por qué ocurrió. Pero si crees que esto es todo, piensa de nuevo. Años después del exilio, el libro de Crónicas vuelve a contar la misma historia, pero con un propósito y un autor diferentes. A diferencia de los deuteronomistas, que se centraban en los pecados del pueblo para explicar el exilio, los autores de Crónicas se concentran en la genealogía, el templo y la legitimidad del linaje de David. No mencionan los pecados de Manasés o el incidente de David y Betsabé. Es una historia selectiva, escrita para un pueblo que regresaba y que necesitaba una identidad positiva, ligada al culto del templo y al linaje real. Lo que esto nos enseña es que la historia en la Biblia es un género literario en sí mismo. Las narraciones históricas son narraciones teológicas, escritas para educar a un pueblo sobre su relación con Dios. No son registros objetivos, sino poderosas interpretaciones del pasado, creadas por diferentes manos, en diferentes momentos, con la intención de moldear la identidad de su comunidad. Es una historia escrita, no para contarte lo que pasó, sino para recordarte quién eres y por qué. Y si la historia bíblica fue escrita con una intención teológica, ¿qué hay de los libros de poesía y sabiduría? Como veremos en el próximo capítulo, estos libros son un tipo de autoría completamente diferente, llena de lamentos, canciones y consejos de la vida real. Hemos explorado los libros que narran la historia de un pueblo y los que transmiten los mensajes de los profetas. Pero, ¿dónde está la voz individual? ¿Dónde se encuentra el corazón palpitante de una persona, con sus dudas, su alegría, su desesperación, sus preguntas sin respuesta? Es en los libros de poesía y sabiduría, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Job, donde la Biblia se vuelve profundamente personal. Y, de nuevo, la autoría es mucho más compleja de lo que la tradición nos ha hecho creer. Se nos ha dicho que el rey Salomón escribió el libro de los Proverbios y el Eclesiastés, y que su padre, el rey David, escribió todos los Salmos. Estas atribuciones se hicieron para dar autoridad a los libros, ligándolos a figuras conocidas por su sabiduría y su piedad. Pero, al igual que con Moisés y Isaías, la evidencia sugiere que estos libros son, en realidad, colecciones de voces. No son el producto de un solo hombre, sino el resultado de la tradición oral y escrita de un pueblo a lo largo de siglos. Empecemos con los Proverbios. Si lees el libro, verás que no se presenta como la obra de un solo autor. El título mismo dice Proverbios de Salomón, pero también contiene las palabras de Agur y las palabras del rey Lemuel. Es una antología, una compilación de aforismos y dichos de sabiduría que se transmitieron de generación en generación. No es la voz de un solo rey, sino la sabiduría colectiva de toda una cultura. Piensen en ellos como el refranero popular de Israel, con consejos sobre el dinero, la familia, la moralidad y la vida cotidiana. La autoría no es una persona, sino una comunidad. Luego, está el Eclesiastés. Aunque tradicionalmente atribuido a Salomón, su tono es radicalmente diferente al de los Proverbios. Proverbios es seguro y dogmático, mientras que Eclesiastés es profundamente escéptico y filosófico. El autor se presenta como el predicador o el maestro y su mensaje es uno de profundo pesimismo, resumiendo la vida como vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es la voz de un intelectual que lucha con el significado de la existencia, cuestionando si hay algún propósito en un mundo que parece repetir los mismos ciclos sin fin. Los eruditos modernos creen que fue escrito mucho más tarde que la época de Salomón, reflejando las ansiedades de una época diferente. Es la voz de la duda honesta en el corazón de la Biblia,
y su anonimato le permite resonar con cualquiera que se haya preguntado si la vida tiene sentido. Y luego está el libro de Job, una de las obras maestras de la literatura universal. Al igual que el Eclesiastés, el autor de Job es completamente anónimo. No se presenta como un profeta ni un rey. El libro no es historia, es un drama filosófico. Su propósito es desafiar la sabiduría convencional de los proverbios, la idea de que los justos son siempre recompensados y los malvados siempre castigados. A través de un diálogo poético, el autor nos invita a luchar con las preguntas más difíciles de la vida. ¿Por qué sufren los justos? ¿Es Dios realmente justo? Es una voz de lamento y de rebelión intelectual, que muestra que la fe en el antiguo Israel no era un monólogo, sino una batalla constante con las grandes preguntas de la vida. Estos libros de sabiduría no tienen una intención teológica unificada. Son voces individuales o colectivas que se abren paso en la conversación de la fe. Nos recuerdan que la Biblia no es solo un libro de reglas, sino una colección de experiencias humanas. Son un testimonio de que la fe no es un camino fácil y que, a veces, la voz más importante es la que se atreve a preguntar, dudar y lamentar. En estos libros, vemos a los autores como lo que realmente son, seres humanos lidiando con la vida, el dolor y la búsqueda de sentido. Y entre todos ellos, un libro se destaca por su increíble diversidad de voces. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el libro de los Salmos, la colección de canciones que contiene la gama completa de la emoción humana, escrita por muchos autores diferentes a lo largo de los siglos. Si el Pentateuco es la ley, y los libros históricos son la crónica de un pueblo, los Salmos son el corazón de la Biblia. Son el himnario, el libro de oración, el lugar donde la fe se vuelve personal, emocional y vulnerable. Para muchos, este libro es sinónimo del rey David. Se nos ha enseñado que él, el pastor convertido en rey y poeta, escribió la mayor parte de estos cánticos. Y aunque David es una figura central, la verdad, una vez más, es mucho más amplia y fascinante. El libro de los Salmos no es un monólogo, es un concierto de voces, escrito por muchos autores a lo largo de muchos siglos. La evidencia está, de forma literal, en las primeras líneas del libro. Los salmos mismos nos dicen que hay muchos autores. Mientras que 73 salmos son atribuidos a David, otros 11 son atribuidos a los hijos de Coré, un grupo de músicos del templo. 12 salmos son de Asaf, otro director de coro. Y luego tenemos los salmos de Salomón, de Moisés, y de muchos otros autores, además de los casi 50 salmos que son completamente anónimos. Es decir, el libro, desde sus orígenes, se presenta como una colección de cánticos, no como la obra de un solo hombre. Pero la prueba más contundente de la diversidad de autores no está solo en los nombres, sino en la asombrosa variedad de temas y emociones. En un mismo libro, puedes encontrar un salmo de furia y lamento profundo, como el Salmo 51, donde el autor clama a Dios por perdón. Justo después, puedes leer un salmo de alabanza y alegría exuberante, como el Salmo 98, que anima al mundo entero a hacer música para Dios. También hay salmos que son súplicas por justicia, otros que son narraciones históricas, y otros que son meditaciones sobre la sabiduría. Esta vasta gama de experiencias no podría haber sido escrita por una sola persona. Es el testimonio de un pueblo entero, de individuos que vivieron y oraron en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y con diferentes estados de ánimo. Piensen en el libro de los Salmos como la compilación musical de una comunidad a lo largo de 1000 años. Es el himnario que se construyó poco a poco. Cada nuevo salmo se agregaba, se copiaba y se transmitía, y con el tiempo, se organizó en una estructura más grande. Los eruditos han notado que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros distintos, un eco intencional de los 5 libros del Pentateuco. Cada uno de estos libros tiene un tema y un tono diferente, lo que sugiere un cuidadoso trabajo editorial para dar forma a la colección en su conjunto. Por ejemplo, los libros 1 y 2 de los Salmos están dominados por la voz de David y por un sentimiento de confianza en la monarquía. Pero el libro 3, escrito en su mayoría por los hijos de Coré y Asaf, tiene un tono mucho más sombrío, lleno de lamento y desesperanza. Muchos de estos salmos fueron escritos durante el exilio en Babilonia, un tiempo de angustia nacional y de profundo cuestionamiento de la fe. Y en el libro 5, el tono vuelve a cambiar, reflejando la esperanza y la alabanza de una comunidad que ha regresado del exilio y está reconstruyendo su fe. El libro de los Salmos, entonces, es una cápsula del tiempo emocional del pueblo de Israel. Preserva las voces de los reyes y los sacerdotes, los desterrados y los que regresaron. Es un recordatorio de que la fe no es una emoción singular, sino una gama completa, desde la más profunda tristeza hasta la más alta alegría.
Es por eso que los salmos siguen resonando con nosotros hoy. Son las voces de personas reales que se atrevieron a hablar con honestidad a Dios, y su autenticidad es un testimonio del poder de la Escritura. Pero antes de que estas canciones y estas historias pudieran ser compiladas, tuvieron que sobrevivir como tradiciones orales, pasadas de boca en boca. Y es ese fascinante viaje de la palabra hablada a la palabra escrita lo que exploraremos en el próximo capítulo, una transformación que es la base misma de la Biblia. Piensa en las historias que tu abuela te contaba de pequeño. Historias sobre sus padres, sobre los retos que enfrentaron, sobre los momentos de alegría que vivieron. Estas no eran historias escritas. Eran historias que se pasaban de boca en boca, de generación en generación, y cada vez que se contaban, se adaptaban y se enriquecían. Ahora, imagina que esas historias, pasadas de boca en boca durante siglos, son la base misma de la Biblia. La realidad es que gran parte de lo que hoy leemos en la Biblia, especialmente los relatos del Antiguo Testamento, no se escribió en el momento en que ocurrieron. Eran tradiciones orales vivas, que se contaban una y otra vez alrededor de las hogueras, en las tiendas del desierto o en las casas de los pueblos. Los cánticos de los salmos, los cuentos de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y la gran epopeya del Éxodo, existieron en la memoria colectiva del pueblo de Israel por generaciones antes de que alguien se sentara a escribirlas. La razón es simple. En el mundo antiguo, la escritura era un lujo. No había imprentas ni bibliotecas públicas. Los materiales de escritura, como el papiro y el pergamino, eran caros, y la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, la memoria y la narración eran las herramientas principales para preservar la historia y la identidad de un pueblo. Las historias tenían una fluidez que no tienen los textos escritos. Se adaptaban para la audiencia, se memorizaban con ritmos y repeticiones, y se transmitían con el poder y la emoción del narrador. Pero, ¿por qué se decidió escribirlas? La transición de la tradición oral a la escrita no fue un accidente. Fue una decisión consciente, a menudo impulsada por una crisis. La evidencia sugiere que el proceso de escritura comenzó seriamente en dos momentos cruciales de la historia de Israel. Primero, con la formación del reino de David y Salomón, y segundo, de manera mucho más urgente, durante el exilio en Babilonia. En el tiempo del reino, se necesitaba una historia nacional coherente para legitimar el nuevo poder real y unificar a las tribus de Israel. Los escribas de la corte tomaron las historias orales de héroes como Josué y de reyes como Saúl y David, y las compilaron en una narrativa nacional que glorificaba al reino. Pero fue durante el exilio en Babilonia cuando la necesidad se volvió existencial. El pueblo había perdido su tierra, su rey y su templo. Su identidad estaba en peligro de desaparecer. En ese momento, los escribas y sacerdotes exiliados se dieron cuenta de que la única manera de preservar su herencia era ponerla por escrito de una vez por todas. Tomaron las tradiciones orales que se habían transmitido durante siglos, las editaron, las unieron y las organizaron para crear los libros que conocemos hoy. Este proceso de pasar de la narración oral a la escritura es la clave para entender las repeticiones y las variaciones que vimos en el Pentateuco. Las diferentes fuentes, J y P, por ejemplo, probablemente representan diferentes tradiciones orales que existieron en diferentes partes del pueblo de Israel antes de ser combinadas. No son errores, son las huellas del proceso de narración, las cicatrices de las historias que se contaron de forma diferente en el norte y en el sur, y que finalmente fueron unidas para crear una historia nacional unificada. Así, la Biblia no es solo un registro de eventos antiguos, es un testimonio de un proceso. Es la historia de cómo una cultura pasó de contar sus historias a escribirlas, y en ese proceso, aseguró que su voz y su identidad perduraran a través del tiempo y la tragedia. Pero la historia de la Biblia no se desarrolla en un vacío. Los imperios circundantes, con su propia escritura, sus mitos y sus conquistas, influyeron profundamente en los autores. Y es la historia de cómo estos poderes foráneos moldearon la escritura de la Biblia lo que exploraremos en el próximo capítulo. Podríamos pensar que la Biblia es un libro puro, ajeno a las influencias del mundo que lo rodeó. Pero la realidad es que sus páginas llevan las huellas de los grandes imperios que rodearon y gobernaron a Israel. Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cada uno dejó su marca en el pueblo de Israel, y esa marca es visible en el texto mismo de la Biblia. Los autores no escribían en una burbuja, escribían en un mundo interconectado y en constante cambio, donde las ideas, las historias y las leyes fluían de un imperio a otro. La evidencia más dramática de esta influencia se encuentra en los primeros capítulos del Génesis, en las historias de la creación y del diluvio.
Durante mucho tiempo se pensó que estas eran narraciones únicas y exclusivas. Sin embargo, los arqueólogos han desenterrado antiguos textos babilónicos, como la épica de Enuma Elish y el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh, y las similitudes son innegables. Ambas culturas narran cómo un caos acuoso primigenio dio lugar a la creación del mundo, y ambas tienen un relato de una gran inundación que arrasa con la humanidad. Pero la clave no está en la similitud, sino en la diferencia. Mientras que en los mitos babilónicos, el diluvio ocurre porque el dios Enlil se enoja por el ruido de la humanidad, en la Biblia, el diluvio es un juicio moral por la maldad humana. En los mitos babilónicos, los dioses son caóticos, pelean entre sí y actúan por capricho. En la Biblia, el Dios de Israel, Yahvé, es uno, justo y actúa con un propósito moral. Esto nos muestra que los autores de la Biblia no estaban simplemente copiando los mitos de Babilonia. Estaban haciendo algo mucho más sofisticado. Estaban participando en un diálogo cultural. Estaban tomando las historias conocidas en el mundo antiguo y las estaban reescribiendo para afirmar un mensaje radicalmente diferente. El de un Dios único, moral y ordenado, en un universo que tiene sentido. La influencia de los imperios no se detuvo ahí. El famoso Código de Hammurabi, una de las colecciones de leyes más antiguas del mundo, presenta similitudes notables con las leyes del Antiguo Testamento. Ambos códigos legales tratan temas como el robo, el asalto y la propiedad. Pero, al igual que con las narraciones del diluvio, la diferencia es fundamental. En el Código de Hammurabi, las leyes son dadas por el dios Chamas al rey Hammurabi para mantener el orden social. En la Biblia, la ley es dada directamente por Dios a Moisés. Esto eleva la ley por encima del poder humano y la convierte en un pacto sagrado entre el pueblo y su Dios. Finalmente, el exilio en Babilonia y la dominación persa y griega introdujeron nuevas ideas que antes no existían en la literatura hebrea, como la noción de un juicio final, de ángeles y demonios, y de un hijo del hombre que vendría a juzgar. Estas ideas, que se hicieron más prominentes en los últimos libros del Antiguo Testamento y en la literatura del período intertestamentario, muestran cómo los autores continuaron dialogando con las ideas de los imperios que los rodeaban, transformándolas para adaptarlas a su propia teología. La Biblia no es un texto aislado. Es un documento que respiró el mismo aire que las grandes potencias de su tiempo. Sus autores no se encerraron del mundo, absorbieron las ideas que los rodeaban, las desafiaron, las adaptaron y las transformaron para contar la historia de su fe de una manera que fuera tanto relevante para su tiempo como eterna. Pero para que estas historias y leyes, influenciadas por los imperios, pudieran ser preservadas y transmitidas, se necesitaban personas dedicadas a la escritura, la copia y la edición. En el próximo capítulo, vamos a dar un paso atrás de los autores para centrarnos en el papel crucial, y a menudo subestimado, del escriba, el verdadero guardián de la palabra. Cuando escuchas la palabra escriba, ¿qué te imaginas? Quizás a alguien aburrido, encorvado sobre una mesa, copiando texto sin pensar, una especie de fotocopiadora humana del mundo antiguo. Pero esa imagen no podría estar más equivocada. En el mundo antiguo de Israel, el escriba era una de las figuras más poderosas e importantes de la sociedad. Eran los guardianes del conocimiento, los protectores de la memoria colectiva y, sobre todo, los verdaderos arquitectos de gran parte de la Biblia que hoy leemos. Sin ellos, no tendríamos una Biblia. Los escribas no eran simples copistas. Eran expertos, eruditos de la ley y la literatura, que servían a los reyes, los sacerdotes y las familias más ricas. Saber leer y escribir en ese entonces era una habilidad extremadamente rara. Por lo tanto, los escribas eran los encargados de registrar la historia, redactar los contratos, y lo que es más crucial para nosotros, preservar las tradiciones orales y escritas del pueblo de Israel. Pero el poder del escriba iba mucho más allá de la mera transcripción. Como vimos en los capítulos anteriores, los escribas fueron los que tomaron las diferentes fuentes del Pentateuco, como la yavista y la sacerdotal, y las unieron para crear la narrativa cohesiva que conocemos hoy. Ellos no solo copiaban, editaban, compilaban y le daban forma a la historia. Tomaron los oráculos de los profetas, los relatos de la vida de los reyes y las historias transmitidas de boca en boca, y las organizaron en un orden lógico, añadieron introducciones y conclusiones, y crearon la narrativa que le dio sentido a la fe de un pueblo. En un sentido muy real, los escribas fueron los autores finales de muchos de los libros de la Biblia. La figura de Esdras el escriba es un ejemplo perfecto de este poder. Después del exilio en Babilonia, Esdras regresó a Jerusalén y fue fundamental para reconstruir la vida espiritual del pueblo. La Biblia lo llama un escriba experto en la ley de Moisés. No era solo un copista, sino un líder que enseñaba la ley, la interpretaba y la aplicaba a la vida de su gente.
El trabajo de Esdras fue vital para convertir la ley de Moisés en el texto central de la vida judía, y su figura muestra que los escribas tenían autoridad religiosa y política. Eran teólogos y líderes, no solo trabajadores manuales. La culminación de la dedicación de los escribas se ve en los masoretes, un grupo de escribas y eruditos judíos que trabajaron durante la Edad Media, entre los siglos 6 y 10 después de Cristo. Su trabajo fue increíblemente meticuloso. Desarrollaron un sistema de puntos y acentos, llamados puntos vocálicos, para asegurar que la pronunciación y la transmisión del hebreo, que se escribía sin vocales, se mantuviera intacta a lo largo de las generaciones. Su trabajo fue una hazaña monumental de precisión y dedicación que garantizó la fidelidad del texto hebreo hasta el día de hoy. Cuando lees una Biblia hebrea moderna, estás leyendo una obra que fue preservada con la meticulosidad de los masoretes. La época de oro de los escribas fue el puente que unió a los autores originales con nosotros. En un mundo donde los rollos podían perderse, los imperios podían saquear las ciudades y las tradiciones orales podían desvanecerse, el escriba fue el guardián de la palabra. Su trabajo, a menudo anónimo, aseguró que los mensajes de los profetas, las leyes de Moisés y los cantos de los salmos sobrevivieran a la prueba del tiempo. Y es este mismo legado de la escritura y la preservación lo que se vuelve aún más crucial en la siguiente fase de la historia de la Biblia. En el próximo capítulo, vamos a dar un salto en el tiempo de 500 años, a la época de los romanos, para ver cómo se escribieron los evangelios y por qué la historia de la autoría se vuelve aún más compleja en el Nuevo Testamento. Hemos viajado por milenios a través de la historia de Israel, un pueblo que luchó por preservar su identidad en medio de imperios que caían y se levantaban. Ahora, demos un salto de 500 años, a una nueva era, la de un hombre llamado Jesús, y de un movimiento que, en sus primeros años, no tenía ni un solo libro. Porque el Nuevo Testamento no fue escrito en una cámara sellada, sino que emergió de un caldero de agitación política, fervor religioso y profunda necesidad humana. Para entender por qué se escribió el Nuevo Testamento, primero debemos entender el mundo en el que nació. El siglo I después de Cristo. Palestina no era la tierra prometida, sino una provincia turbulenta y rebelde del vasto y poderoso Imperio Romano. La tierra estaba llena de tensiones políticas y religiosas. El pueblo judío, sometido a Roma, vivía entre la esperanza de un Mesías que los liberaría y la realidad de una ocupación brutal. En este contexto, surgieron muchos movimientos mesiánicos, pero uno, en particular, creció alrededor de un carpintero de Nazaret. Al principio, el cristianismo no era una religión del libro, era una religión de la palabra hablada. Sus primeros seguidores no eran teólogos o escritores. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, y mujeres que habían caminado y hablado con Jesús. Las historias de sus milagros, sus parábolas y sus enseñanzas no se escribieron al día siguiente. Se pasaron de boca en boca, a través de la tradición oral, de una comunidad a otra. Los primeros creyentes tenían una fe vibrante, pero no tenían un canon escrito que les sirviera de guía. Su única Biblia era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente impulsó a estos creyentes a poner sus historias por escrito? Dos factores cruciales. El primero fue la muerte de los testigos oculares. Los discípulos que habían caminado con Jesús comenzaron a envejecer y morir. Y a medida que la primera generación de apóstoles se extinguía, hubo una urgencia tremenda por preservar sus relatos de forma permanente. No podían arriesgarse a que los recuerdos se distorsionaran o se perdieran con el tiempo. El segundo factor fue la expansión del cristianismo. La nueva fe no se quedó en Jerusalén. Se extendió rápidamente a través del mundo romano, a ciudades como Antioquía, Roma y Corinto. Estas nuevas comunidades, lejos de los apóstoles originales, necesitaban tener acceso a una enseñanza coherente y autorizada sobre la vida y las palabras de Jesús. Esta no fue una decisión casual. Fue una respuesta a una necesidad profunda, una forma de garantizar la continuidad de la fe en un mundo sin redes sociales, internet o teléfonos. Los autores del Nuevo Testamento no estaban creando un libro sagrado desde cero. Estaban documentando, por primera vez, las enseñanzas de una fe que ya estaba viva y extendiéndose. Y lo que se escribió en los primeros años no fueron libros, sino cartas. Las primeras partes del Nuevo Testamento que se escribieron fueron las cartas del apóstol Pablo, dirigidas a comunidades específicas con problemas específicos. No eran tratados teológicos abstractos. Eran respuestas pastorales a los desafíos de la vida real. Así, el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, no comenzó con una colección de mitos y leyes antiguas, sino con las palabras urgentes de testigos y líderes,
que buscaban preservar la memoria de un hombre que había cambiado sus vidas para siempre. Y la primera manifestación de este esfuerzo fueron los 4 evangelios, que, como veremos, son 4 retratos muy distintos del mismo hombre. Cuando piensas en la vida de Jesús, probablemente tomas un detalle de aquí y otro de allá, mezclando las narraciones de los 4 evangelios como si fueran un solo relato. Tomamos la natividad de Lucas, los milagros de Marcos, los grandes discursos de Juan y las enseñanzas de Mateo, y los unimos en una sola historia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los 4 evangelios no fueron escritos para ser una sola biografía, sino que son 4 retratos únicos del mismo hombre, cada uno pintado con un propósito, una audiencia y un mensaje muy distintos? La tradición nos ha dado los nombres de los autores: Mateo, el exrecaudador de impuestos; Marcos, un compañero de Pedro; Lucas, el médico; y Juan, el discípulo amado. Y aunque estos nombres son de gran antigüedad, la realidad es que los 4 evangelios originales se escribieron de forma anónima. Los títulos Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, etc., fueron añadidos por los editores de la Iglesia más de un siglo después para darles una atribución y una autoridad apostólica. La verdadera autoría, el verdadero propósito de cada libro, está en el texto mismo. Para entender esto, primero debemos dividirlos en 2 grupos. Tenemos los 3 evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos porque se pueden ver juntos. Tienen tanto material en común, a menudo en el mismo orden, que la mayoría de los eruditos creen que se basaron en las mismas fuentes. Luego, tenemos el Evangelio de Juan, que es una bestia completamente diferente. Comencemos con el más antiguo de los 4, el Evangelio de Marcos, escrito probablemente alrededor del año 65 después de Cristo, durante un periodo de persecución romana. Es un evangelio corto, rápido y dramático. La narración se mueve a un ritmo vertiginoso, y el enfoque principal de Marcos es presentar a Jesús como el siervo sufriente. Su Jesús no es siempre comprendido, incluso por sus propios discípulos. Marcos quiere que su audiencia, que probablemente está sufriendo, entienda que el verdadero seguimiento de Cristo es un camino de sufrimiento y de servicio. Es un evangelio para los perseguidos. El Evangelio de Mateo fue escrito una década o 2 después de Marcos, para una audiencia de cristianos judíos. El autor de Mateo está obsesionado con el Antiguo Testamento. Su Jesús es el nuevo Moisés y el cumplimiento de todas las profecías de Israel. Mateo constantemente conecta la vida de Jesús con las escrituras hebreas, usando frases como para que se cumpliera lo dicho por el profeta. El propósito de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías de Israel y que su iglesia, que incluye tanto a judíos como a gentiles, es el verdadero pueblo de Dios. El Evangelio de Lucas, por otro lado, fue escrito para una audiencia gentil. El autor de Lucas, un historiador meticuloso y un gran estilista, presenta a un Jesús compasivo, el Salvador universal de la humanidad. Su evangelio está lleno de historias que no se encuentran en ningún otro lugar, como la parábola del buen samaritano y la historia del hijo pródigo. El Jesús de Lucas es particularmente amable con los marginados de la sociedad, los pobres, los enfermos, las mujeres y los pecadores. Lucas enfatiza que el mensaje de Dios no es solo para Israel, sino para el mundo entero. Y luego, está el Evangelio de Juan, el último en ser escrito, alrededor del año 90 después de Cristo. Es completamente único en su estilo y teología. Juan no cuenta la historia de Jesús con parábolas, sino con grandes discursos teológicos. Su Jesús es el Verbo divino, Logos, el Hijo de Dios preexistente. Juan comienza su evangelio con un eco del Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El propósito de Juan es mostrar la naturaleza divina de Jesús, más que su humanidad. Es el evangelio más místico y filosófico. El hecho de que tengamos 4 evangelios, y no solo uno, no es un accidente. Es una bendición. Nos da 4 perspectivas únicas y complementarias de la misma persona. Juntos, nos dan una imagen más rica, más matizada y más completa de Jesús de lo que una sola narrativa podría haber logrado. Los evangelios nos recuerdan que la fe no es un dogma rígido, sino una lente a través de la cual vemos el mundo, y cada uno de estos autores miró a Jesús a través de su propia lente única. Pero, si los 3 evangelios sinópticos se parecen tanto, y el Evangelio de Marcos es el más antiguo, ¿qué significa esto para la autoría? En el próximo capítulo, vamos a resolver el gran misterio de por qué Mateo, Marcos y Lucas tienen historias tan similares, y qué fuentes secretas pudieron haber usado. Si pones el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas uno al lado del otro, notarás algo increíble.
A menudo, cuentan las mismas historias, con las mismas palabras, y en el mismo orden. La curación de los ciegos, la alimentación de los 5000 o la pasión de Jesús. La similitud es demasiado grande para ser una simple coincidencia. Pero a veces, una historia está en uno y no en el otro. Y de forma aún más extraña, a veces Mateo y Lucas comparten pasajes que no están en Marcos. Este enigma es lo que los eruditos bíblicos llaman el problema sinóptico. Y resolverlo es la clave para entender cómo se escribieron los evangelios. La respuesta más aceptada a este misterio es la hipótesis de las dos fuentes. Esta teoría sostiene que Mateo y Lucas no se copiaron el uno al otro, sino que se basaron en dos fuentes principales. La primera, y la más importante, fue el Evangelio de Marcos. La evidencia sugiere que Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Es el más corto, el que tiene un griego más rudimentario y el que no contiene el relato de la infancia de Jesús. La mayoría de sus historias se encuentran en Mateo y en Lucas, y a menudo en el mismo orden y con las mismas palabras. Esto nos dice que Mateo y Lucas usaron a Marcos como un andamio o una base para sus propios evangelios. No tenían que crear una nueva narrativa desde cero. Podían tomar la historia de Marcos y luego agregar su propio material. Pero, ¿qué hay de ese material que Mateo y Lucas comparten pero que no se encuentra en Marcos? Pensemos en el Padre Nuestro o en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Estas enseñanzas son centrales en ambos evangelios, pero no están en Marcos. Para explicar esta coincidencia, los eruditos postularon la existencia de una segunda fuente, a la que llamaron la fuente Q, de Quelle, la palabra alemana para fuente. La Q no es un evangelio narrativo, sino una colección de dichos y parábolas de Jesús. Era, en esencia, un manual de enseñanzas para las primeras comunidades cristianas. Aunque no se ha encontrado ningún manuscrito de la fuente Q, sabemos que probablemente existió como un documento escrito. ¿Por qué? Porque cuando Mateo y Lucas usan material de la Q, lo hacen con las mismas palabras. Si fuera una tradición oral, la redacción sería más fluida y variada. El hecho de que las palabras sean idénticas sugiere que ambos autores estaban copiando de un texto preexistente. Por último, cada evangelio sinóptico también contiene material que es exclusivo de él. Este material se conoce como la fuente M para el material único de Mateo, como las historias de la Natividad de José, y la fuente L para el material único de Lucas, como la historia del Hijo Pródigo. Estos materiales únicos probablemente provienen de las tradiciones orales locales a las que cada autor tenía acceso en su comunidad. El misterio de las fuentes nos demuestra que los evangelistas no eran solo biógrafos pasivos. Eran autores intencionales. Mateo tomó a Marcos, la Q y la M y las combinó para presentar a Jesús como el Mesías judío que vino a cumplir la ley. Lucas tomó a Marcos, la Q y la L para presentar a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Este proceso de edición, compilación y redacción de fuentes es un testimonio de la sofisticación literaria y teológica de los primeros autores cristianos. Los evangelios no son simplemente reportes, son obras de arte literario que usaron las herramientas de su tiempo para pintar el retrato de su Señor. Y ahora que hemos visto cómo los evangelios se construyeron a partir de fuentes, vamos a pasar a los escritos del apóstol más influyente de la historia, Pablo. Sus cartas, escritas años antes que los evangelios, nos dan la primera ventana a la mente de los autores del Nuevo Testamento. Si te dijera que las primeras palabras del Nuevo Testamento en ser escritas no fueron las de Jesús, ¿me creerías? No fueron los evangelios que leemos primero, sino las cartas de un hombre llamado Saulo de Tarso, que conocemos como el apóstol Pablo. Sus cartas fueron escritas entre los años 50 y 60 después de Cristo, mucho antes que los evangelios. Esto hace que sus escritos sean los documentos cristianos más antiguos que tenemos, una ventana directa a la mente, las luchas y la teología de la Iglesia primitiva, y un testimonio de que el cristianismo, en sus inicios, era una fe viva, no un conjunto de dogmas. Las cartas de Pablo no son tratados teológicos abstractos. Son una correspondencia real y urgente con comunidades reales que enfrentaban problemas reales, conflictos internos, herejías, preguntas sobre la ley y el paganismo. Su escritura es apasionada, a veces exasperada, a veces tierna. Y lo que es más fascinante es que, al igual que los libros del Antiguo Testamento, la autoría de las cartas de Pablo no es tan simple como parece. Los eruditos modernos distinguen las cartas entre dos grupos, las cartas indiscutidas y las cartas disputadas. Las cartas indiscutidas son 7, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón.
Virtualmente todos los estudiosos, sin importar su orientación teológica, están de acuerdo en que estas cartas fueron escritas por el propio Pablo. Su estilo de escritura, su vocabulario y sus temas teológicos son consistentes y reflejan la personalidad que se nos presenta en los Hechos de los Apóstoles. En estas cartas, vemos a un Pablo que lucha por mantener la unidad de la Iglesia, defiende su apostolado y explora las ideas revolucionarias de que la salvación es por la fe en Cristo, no por la obediencia a la ley. Su voz es inconfundible. Pero luego, tenemos el grupo de las cartas disputadas. Estas son Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, y las llamadas cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. La razón por la que su autoría es cuestionada es fascinante. Para empezar, su vocabulario y estilo son a menudo más complejos que los de las cartas indiscutidas. Por ejemplo, Efesios y Colosenses contienen un griego más elaborado y sofisticado de lo que se esperaría de Pablo. Y las cartas pastorales tienen un vocabulario casi completamente diferente al de las cartas indiscutidas. Además del estilo, la teología también parece haber evolucionado. Mientras que las cartas indiscutidas de Pablo se centran en la segunda venida de Cristo como un evento inminente, las cartas pastorales se enfocan en la organización de la Iglesia, nombrando obispos y diáconos, lo que sugiere una comunidad más establecida y organizada de lo que existía en la época de Pablo. Finalmente, la situación histórica en las cartas pastorales parece reflejar una iglesia posterior a la vida de Pablo. Entonces, ¿quién las escribió? La respuesta más probable es que fueron escritas por los discípulos y seguidores de Pablo después de su muerte. Este fue un acto de respeto y no de engaño. En el mundo antiguo, era una práctica común, conocida como pseudepigrafía, que un discípulo escribiera en nombre de su maestro para extender su legado y aplicar sus enseñanzas a los desafíos de una nueva generación. Las cartas disputadas son, en esencia, la forma en que los seguidores de Pablo continuaron su trabajo teológico. La distinción entre las cartas indiscutidas y las disputadas no le quita autoridad al Nuevo Testamento. Al contrario, nos da una ventana aún más amplia al nacimiento de la fe. Nos muestra que la teología del apóstol Pablo fue tan influyente que sus ideas continuaron siendo discutidas y desarrolladas por sus discípulos mucho tiempo después de su muerte. Las cartas de Pablo, en su conjunto, son un testimonio de una fe que no se detuvo en la crucifixión, sino que comenzó a florecer y a extenderse, dando lugar a una serie de escritos que definirían la identidad de la Iglesia durante 2000 años. Y ahora, con la voz de Pablo en nuestra mente, pasaremos a los libros que no tienen una atribución clara, aquellos que se convirtieron en las voces anónimas del Nuevo Testamento. Hemos visto la voz clara y apasionada del apóstol Pablo, el primer autor del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasa con los otros libros, aquellos que no tienen un autor claro o que se atribuyen a figuras que quizás no los escribieron? La realidad es que una parte significativa del Nuevo Testamento es anónima o fue escrita en nombre de una figura más grande. Lejos de ser un defecto, esta falta de autoría es una de las características más fascinantes de la Biblia. Nos demuestra que el mensaje, y no el nombre del autor, era la verdadera fuente de autoridad. Consideremos, por ejemplo, el libro de Hebreos. Durante siglos, se creyó que fue escrito por el apóstol Pablo. Se lo incluyó entre sus cartas y se le atribuyó su autoría para darle una autoridad apostólica. Pero la evidencia interna es abrumadora. El griego del libro de Hebreos es el más pulido y sofisticado de todo el Nuevo Testamento. Es una obra de elocuencia y retórica, muy diferente al estilo de escritura más apasionado y, a veces, desordenado de Pablo. Además, el autor de Hebreos se refiere a los apóstoles como si no fuera uno de ellos, diciendo que la salvación fue confirmada por aquellos que la oyeron. Por estas razones, la mayoría de los estudiosos modernos están de acuerdo en que Pablo no escribió Hebreos. Y lo que es más importante, el libro en sí no nombra a su autor. El autor, sea quien sea, no sintió la necesidad de ponerse en primer plano. La autoridad del texto no reside en su nombre, sino en la profundidad de su mensaje sobre la superioridad de Jesús. Ahora, pensemos en las llamadas cartas generales, como Santiago, Primera y Segunda de Pedro, y Judas. La tradición les da nombres de apóstoles. Pero, al igual que con las cartas disputadas de Pablo, la evidencia sugiere una historia más compleja. La carta de Santiago, por ejemplo, tiene un griego tan fluido y sofisticado que es difícil de atribuir a Santiago, el hermano de Jesús, que era un líder de la iglesia de Jerusalén y que probablemente hablaba arameo. Es mucho más probable que la carta de Santiago sea el trabajo de uno de sus seguidores, que escribió en su nombre, tomando sus enseñanzas y dándoles forma literaria. La segunda carta de Pedro es aún más intrigante.
Es considerada por muchos eruditos como el libro más tardío del Nuevo Testamento, escrito quizás en el siglo II. Su estilo de escritura es radicalmente diferente al de la Primera de Pedro, y lo que es más revelador, se refiere a las cartas de Pablo como escritura, algo que un contemporáneo de Pablo probablemente no habría hecho, ya que sus cartas todavía no eran consideradas parte del canon. Finalmente, llegamos al Apocalipsis, un libro que, en su audacia y simbolismo, es una voz completamente única. El autor se identifica como Juan, pero su griego es tan idiosincrásico y a menudo gramaticalmente incorrecto que es muy poco probable que sea el mismo Juan que escribió el Evangelio. El Juan del Apocalipsis es un profeta carismático de la época, un líder de una comunidad que enfrentaba la persecución del Imperio Romano. En un acto de profunda humildad, su nombre es simplemente Juan. El poder del libro no reside en su identidad, sino en su visión de esperanza en un tiempo de desesperación. La existencia de estas voces anónimas nos enseña que el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, es un documento vivo que creció y se desarrolló en las primeras comunidades cristianas. La Iglesia no buscó solo los escritos de los apóstoles. Buscó y aceptó libros que sentía que hablaban con autoridad, sin importar el nombre en la portada. La voz de un profeta desconocido en Asia Menor, la de un brillante teólogo sin nombre, o la de un discípulo de un apóstol, todos se unieron para formar el canon del Nuevo Testamento. El misterio de la autoría, entonces, no es una amenaza para la fe. Es una ventana a su increíble historia. Nos recuerda que la Biblia es un regalo que nos llegó no de una sola persona, sino de una comunidad entera de creyentes que, a lo largo de milenios, lucharon por entender a Dios y transmitir su palabra. En el último capítulo, vamos a unir todas estas piezas. Vamos a ver cómo estos 23 siglos de autoría, compilación y transmisión culminaron en el libro que hoy tenemos en nuestras manos. Hemos escuchado la voz clara y apasionada de Pablo, el apóstol que se comunicaba con sus iglesias a través de cartas urgentes. Su voz, incluso en sus contradicciones, es inconfundible. Pero una vez que salimos de las cartas indiscutidas de Pablo, el Nuevo Testamento se vuelve un poco más misterioso. Un número considerable de sus libros son anónimos, y la autoría de muchos otros, aunque atribuida por la tradición, es un tema de intenso debate académico. Lejos de ser un defecto, esta falta de autoría es una de las características más fascinantes de la Biblia. Nos demuestra que la verdadera autoridad del texto residía en su mensaje, no en el nombre del autor. Consideremos, por ejemplo, el libro de Hebreos. Durante siglos, se creyó que fue escrito por Pablo. La idea tiene sentido, su teología se centra en la figura de Cristo como mediador, un tema que a Pablo le importaba. Pero cuando los eruditos comenzaron a analizar el texto, notaron algo inusual. El griego de Hebreos es, sin duda, el más pulido y elegante de todo el Nuevo Testamento, mucho más que el estilo directo y a veces desordenado de Pablo. Además, a diferencia de las cartas de Pablo, Hebreos no comienza con un saludo ni con la firma de su autor. La voz en Hebreos se refiere a los apóstoles como si no fuera uno de ellos. Su autor dice que la salvación fue confirmada por aquellos que la oyeron. Por estas razones, la mayoría de los estudiosos modernos están de acuerdo en que Pablo no escribió Hebreos. Y lo que es más importante, el autor no sintió la necesidad de ponerse en primer plano. La autoridad del texto no reside en su nombre, sino en la profundidad de su mensaje sobre la superioridad de Jesús. Ahora, pensemos en las llamadas cartas generales, como la de Santiago, primera y segunda de Pedro, y la de Judas. La tradición les da nombres de apóstoles. Pero, al igual que con las cartas disputadas de Pablo, la evidencia sugiere una historia más compleja. La carta de Santiago, por ejemplo, tiene un griego tan fluido y sofisticado que es difícil de atribuir a Santiago, el hermano de Jesús, quien era un líder de la iglesia de Jerusalén y que probablemente hablaba arameo. Es mucho más probable que la carta de Santiago sea el trabajo de uno de sus seguidores, que escribió en su nombre, tomando sus enseñanzas y dándoles forma literaria. Esto no fue un acto de engaño. En el mundo antiguo, escribir en nombre de un maestro era una forma de honor. La segunda carta de Pedro es aún más intrigante. Es considerada por muchos eruditos como el libro más tardío del Nuevo Testamento, escrito quizás en el siglo II. Su estilo de escritura es radicalmente diferente al de la primera de Pedro, y lo que es más revelador, se refiere a las cartas de Pablo como escritura, algo que un contemporáneo de Pablo probablemente no habría hecho, ya que sus cartas aún no eran consideradas parte del canon. Finalmente, llegamos al Apocalipsis, un libro que, en su audacia y simbolismo, es una voz completamente única. El autor se identifica como Juan,
pero su griego es tan idiosincrásico y a menudo gramaticalmente incorrecto que es muy poco probable que sea el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, que tiene un griego pulido y estructurado. La mayoría de los estudiosos creen que el autor fue un profeta carismático de la época, un líder de una comunidad que enfrentaba la persecución del Imperio Romano. En un acto de profunda humildad, su nombre es simplemente Juan. El poder del libro no reside en su identidad, sino en su visión de esperanza en un tiempo de desesperación. La existencia de estas voces anónimas y de autoría disputada nos enseña que el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, es un documento vivo que creció y se desarrolló en las primeras comunidades cristianas. La Iglesia no buscó solo los escritos de los apóstoles. Buscó y aceptó libros que sentía que hablaban con autoridad, sin importar el nombre en la portada. La voz de un profeta desconocido en Asia Menor, la de un brillante teólogo sin nombre, o la de un discípulo de un apóstol, todos se unieron para formar el canon del Nuevo Testamento. La existencia de estas voces anónimas y de autoría disputada nos lleva a la siguiente gran pregunta, una que lo cambia todo. ¿Quién decidió qué libros eran bíblicos y cuáles no? ¿Cómo se construyó el canon? La Biblia no cayó del cielo como un solo libro encuadernado. Tampoco fue un producto de un único autor. Cada uno de sus 66 libros, a lo largo de los siglos, tuvo que ser aceptado, copiado, transmitido y finalmente reconocido como parte de una colección oficial. Esta colección se conoce como el canon, una palabra griega que significa caña o regla y que en este contexto se refiere a la regla de fe, a la lista de libros considerados autoritativos. El canon no fue un acto de revelación, sino un proceso de discernimiento humano. Para el Antiguo Testamento, este proceso fue gradual y orgánico. Los judíos no celebraron un concilio en una fecha específica para decidir qué libros incluir. En cambio, el canon se formó en 3 etapas. Primero, se aceptaron los 5 libros de la ley, la Torá, debido a su antigüedad y su estatus como la revelación fundacional de Dios a Moisés. Luego, se sumaron los libros de los profetas, que contenían los oráculos de las figuras más importantes de la historia de Israel. Finalmente, los escritos, una colección más diversa de libros como los Salmos, Proverbios y el libro de Job, que fueron los últimos en ser aceptados. Este proceso de 3 pasos, completado en el período intertestamentario, mostró un consenso lento y sólido. Sin embargo, es la construcción del canon del Nuevo Testamento la que nos permite ver el proceso con mayor claridad y drama. En los primeros siglos del cristianismo, existían docenas de escritos que circulaban por las comunidades. Había otros evangelios, como el de Tomás o el de Pedro, y cartas atribuidas a varios apóstoles. La Iglesia primitiva tuvo que decidir qué libros eran la base de su fe y cuáles no. Este no fue un proceso rápido, sino un largo y complejo viaje de casi 400 años, guiado por varios criterios. El primer y más importante criterio fue la apostolicidad. Un libro solo podía ser considerado parte del canon si había sido escrito por un apóstol o por un asociado cercano de un apóstol. Los evangelios de Mateo y Juan fueron aceptados porque se creía que habían sido escritos por apóstoles directos. El evangelio de Marcos fue aceptado por su conexión con Pedro, y el de Lucas por su conexión con Pablo. Este criterio estableció un vínculo directo con los testigos oculares de la vida y el ministerio de Jesús. El segundo criterio fue la catolicidad, o aceptación universal. Para ser parte del canon, un libro tenía que ser reconocido y utilizado por la mayoría de las iglesias cristianas, desde Roma hasta África del Norte, y desde Siria hasta Asia Menor. Un libro que era popular solo en una comunidad local tenía menos probabilidades de ser incluido. Este criterio aseguró que el canon fuera un reflejo de la fe de toda la Iglesia y no solo de una secta regional. El tercer criterio, y quizás el más crucial, fue la ortodoxia. Un libro tenía que estar en armonía con las enseñanzas establecidas y la tradición oral de la Iglesia. Las primeras comunidades cristianas luchaban contra numerosas herejías, especialmente el gnosticismo, una corriente que presentaba a Jesús de una forma diferente y que producía sus propios evangelios. Los líderes de la Iglesia querían asegurarse de que los libros que aceptaban reflejaran la fe apostólica y no las enseñanzas de estas sectas. Estos 3 criterios, la apostolicidad, la catolicidad y la ortodoxia, sirvieron como una brújula para los líderes de la Iglesia primitiva. Ellos no estaban creando la Biblia de la nada. Estaban discerniendo, bajo la guía del Espíritu Santo, qué libros eran ya reverenciados por las comunidades, cuáles reflejaban fielmente las enseñanzas de los apóstoles, y cuáles eran verdaderamente la palabra de Dios para un pueblo en crecimiento. Este fue un proceso de tremenda importancia, pero no fue un camino de paz.
El canon del Nuevo Testamento se formó en medio de debates, controversias y batallas teológicas que, como veremos en el próximo capítulo, decidieron el destino de muchos libros que no lo lograron. Si te imaginas la formación de la Biblia como un proceso pacífico, con líderes de la Iglesia sentados en una mesa, eligiendo libros con calma, tienes una imagen romántica pero incorrecta. La realidad es que la formación del canon del Nuevo Testamento fue una batalla intelectual y teológica por la misma alma de la fe cristiana. Este conflicto fue, en parte, el resultado de movimientos que desafiaron la identidad de la Iglesia y la naturaleza de sus textos sagrados. El primer gran catalizador de esta batalla fue un hombre llamado Marción de Sinope. En el siglo II, Marción propuso una idea radical: el Dios del Antiguo Testamento, un ser de juicio y castigo, era diferente al Dios de Jesucristo, un ser de amor y misericordia. Para Marción, el cristianismo debía romper por completo con el judaísmo. Por ello, creó su propio canon de las Escrituras, que incluía solamente una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 de las cartas de Pablo. Rechazó el resto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento por completo, considerándolos productos de un Dios inferior. La amenaza de Marción fue tan grande que obligó a la Iglesia a reaccionar. Su canon minimalista fue el detonante que hizo que la Iglesia, por primera vez, necesitara definir qué libros consideraba canónicos. El segundo gran desafío vino de una serie de movimientos, colectivamente conocidos como el gnosticismo. Los gnósticos creían que la salvación no se lograba a través de la fe en Jesús, sino a través de un conocimiento secreto o gnosis. Producían sus propios evangelios y textos sagrados, como el Evangelio de Tomás, una colección de dichos de Jesús sin ninguna narrativa sobre su vida, muerte o resurrección. Para la Iglesia, estos libros eran problemáticos. A menudo presentaban a Jesús como un ser puramente espiritual, negando su humanidad, y se contradecían entre sí. La Iglesia defendió la idea de que la verdadera revelación era pública, no secreta, y que provenía de los apóstoles. Los gnósticos fueron un recordatorio constante de que la Iglesia necesitaba establecer un canon que reflejara la fe histórica de la comunidad, no el conocimiento exclusivo de un grupo pequeño. Pero incluso dentro de los libros que finalmente entraron en el canon, hubo debates intensos. El libro de Hebreos, aunque una obra maestra teológica, era cuestionado en las iglesias de Occidente porque su autoría era desconocida. Se resistían a incluirlo en la lista de los libros paulinos. En el Oriente, el Apocalipsis, con su lenguaje místico y su simbolismo apocalíptico, era visto con sospecha por algunos líderes de la Iglesia, que lo consideraban demasiado confuso para la lectura pública. Estos debates no se resolvieron fácilmente, y demuestran que la formación del canon no fue una decisión de unos pocos, sino un consenso que se construyó laboriosamente a lo largo de los siglos. La culminación de este proceso ocurrió en el siglo IV. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría escribió una carta de Pascua en la que enumeraba, por primera vez, los 27 libros del Nuevo Testamento exactamente como los tenemos hoy. Aunque otros líderes e iglesias aún tenían pequeñas variaciones, la lista de Atanasio reflejaba un consenso que ya se había formado en la mayor parte del mundo cristiano. Su carta, en esencia, no creó el canon, sino que lo documentó, poniendo fin a la batalla y estableciendo una guía clara para la Iglesia. El proceso de selección fue un combate, una lucha contra las herejías, los cismas y las diferentes interpretaciones de la fe. Y el resultado fue un canon que, en su esencia, reflejó el compromiso de la Iglesia primitiva de preservar la fe que le había sido transmitida por los apóstoles, una fe que era histórica, pública y universal. La historia de esta batalla nos muestra que la Iglesia luchó por sus escrituras, y su victoria significó que muchos otros libros, que no cumplieron con los criterios, quedarían fuera. En el próximo capítulo, vamos a explorar esos libros que no lo lograron, los fascinantes, y a menudo extraños, textos apócrifos y su lugar en la historia. Si la formación del canon fue una batalla, ¿qué pasó con los perdedores? ¿Qué pasó con los libros que se escribieron, que circularon y que fueron leídos por las primeras comunidades cristianas, pero que al final no fueron incluidos en la Biblia? La existencia de estos libros, a menudo llamados apócrifos y pseudepígrafos, es fundamental para entender la importancia del proceso de selección que vimos en el capítulo anterior. La Iglesia no estaba eligiendo libros de una lista arbitraria, sino que estaba tomando decisiones críticas sobre la naturaleza de su fe. Para empezar, debemos hacer una distinción. Los apócrifos, del griego, oculto o no canónico, son libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en el período intertestamentario. Libros como 1 y 2 Macabeos, Tobit, Judith y el Eclesiástico se incluyeron en la Septuaginta,
la traducción griega del Antiguo Testamento, y son considerados canónicos por las iglesias católica y ortodoxa, pero no por las iglesias protestantes y el judaísmo. Por otro lado, los eudepígrafos, del griego, escritos falsamente, son libros del Nuevo Testamento que fueron rechazados porque se les atribuía falsamente la autoría de un apóstol. Para entender por qué se rechazaron, debemos sumergirnos en el contenido de algunos de estos libros. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, describe la crucifixión de Jesús con detalles dramáticos y fantásticos. En su versión, la cruz misma habla y un Jesús gigante sale de la tumba, con la cabeza tocando el cielo. El Evangelio de Tomás, que circulaba en las comunidades gnósticas, es una colección de 114 dichos de Jesús, sin una narrativa de su vida o su muerte. Este Evangelio presenta a un Jesús muy diferente, que se comunica a través de secretos y acertijos. Pero quizás los libros más reveladores sean los llamados Evangelios de la infancia, como el de Tomás y el de Santiago. Estos textos llenan el vacío de la vida de Jesús entre los 5 y los 12 años. En el Evangelio de la infancia de Tomás, el niño Jesús es un ser caprichoso y a veces vengativo, que usa sus poderes para castigar a quienes se cruzan en su camino. En una historia, mata a un niño por empujarlo, y en otra, ciega a los que acusan a su padre, José. Solo en los evangelios canónicos, Jesús es un adulto que hace milagros para sanar a los demás. Estos ejemplos muestran por qué la Iglesia decidió dejar estos libros fuera del canon. Se basaron en los criterios que vimos. 1. La fecha. Muchos de estos libros fueron escritos mucho más tarde que los evangelios canónicos. La mayoría de los evangelios de la infancia y los evangelios gnósticos fueron escritos en los siglos II y III, lo que los aleja de la generación de los apóstoles. 2. La ortodoxia. La teología de estos libros era a menudo inconsistente con la de los evangelios canónicos. Presentaban a un Jesús muy diferente, a veces desprovisto de humanidad, que era contrario a la creencia en un Cristo plenamente humano y plenamente divino. 3. La apostolicidad. La Iglesia primitiva era muy consciente de que la atribución a apóstoles de muchos de estos libros era falsa. La exclusión de los libros apócrifos y pseudepígrafos del canon fue un acto deliberado de preservar la integridad y la coherencia de la fe. Los líderes de la Iglesia querían asegurarse de que las Escrituras reflejaran la fe que había sido transmitida desde los apóstoles, una fe que se centraba en un Cristo que no era un mago caprichoso ni una figura mística distante, sino el Hijo de Dios que vivió, murió y resucitó. La historia de los libros que no lo lograron nos recuerda que la Biblia que tenemos hoy es el resultado de un proceso de selección. Pero la historia no termina ahí. Porque incluso después de que los libros fueron elegidos, tuvieron que ser preservados, copiados y transmitidos, y su forma física cambió drásticamente a lo largo del tiempo. En el próximo capítulo, vamos a dar un paso atrás en la historia y ver cómo la Biblia se transformó de un rollo de papiro en el libro que conocemos hoy, una evolución que fue tan revolucionaria como la propia invención de la imprenta. Coge un libro. Cualquiera. Siente sus páginas, su lomo, su peso. Esta forma, tan familiar para nosotros, no existió durante la mayor parte de la historia de la Biblia. En sus orígenes, la Biblia no era un libro. Era un conjunto de rollos, un formato que dominó el mundo antiguo durante miles de años. Entender esta evolución de la forma física es crucial para comprender cómo la Biblia se convirtió en el libro que es hoy. Un rollo era una larga hoja de papiro o pergamino que se enrollaba en un palo de madera. Para leerlo, tenías que desenrollar una parte mientras enrollabas la otra. Eran grandes, incómodos y difíciles de manejar. Imagina intentar encontrar un pasaje específico en un rollo de casi 10 metros. Era una tarea ardua. Por su tamaño, un solo rollo solo podía contener 1 o 2 libros del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los Salmos, los profetas, todos eran rollos separados, una verdadera biblioteca que ocupaba estanterías enteras. Pero en el siglo II después de Cristo, una revolución silenciosa comenzó a tomar forma. Mientras los judíos continuaban usando los rollos para sus textos sagrados, los cristianos, una minoría incipiente, comenzaron a adoptar un formato nuevo y radical, el códice. El códice es, en esencia, el precursor del libro moderno. En lugar de un rollo, eran hojas de papiro o pergamino, dobladas y cosidas en el centro. La invención del códice fue un punto de inflexión para el cristianismo. ¿Por qué? Por una serie de ventajas que cambiaron el juego por completo. 1. Portabilidad. Un códice era mucho más pequeño y fácil de transportar. Podías llevar varios libros del Nuevo Testamento en un solo volumen, lo que era imposible con los rollos. 2. Accesibilidad. Con un códice,
Podías hojear las páginas para encontrar un pasaje en segundos, algo que con un rollo te llevaría minutos. Era mucho más práctico para la lectura pública y el estudio personal. 3. Economía. A menudo, podías escribir en ambos lados de una hoja, lo que reducía drásticamente la cantidad de material que necesitabas. La adopción del códice por los primeros cristianos fue una de las decisiones más importantes en la historia del cristianismo. Les permitió recopilar y unificar los evangelios, las cartas de Pablo y otros escritos en un solo volumen. La forma física del códice se convirtió en un símbolo de la unidad del Nuevo Testamento. No era solo una colección de textos, era el libro de los cristianos. Fue una decisión de formato que tuvo enormes consecuencias teológicas. La invención del códice fue para la Iglesia primitiva lo que la imprenta de Gutenberg fue para la Reforma protestante. A través del códice, los textos sagrados se hicieron más accesibles para las personas comunes, la teología pudo ser estudiada con mayor profundidad, y el mensaje de la nueva fe pudo ser difundido más fácilmente. Cuando los arqueólogos encontraron los manuscritos del Mar Muerto, descubrieron que estaban en rollos. Pero cuando descubrieron los manuscritos cristianos más antiguos, estaban en forma de códices. Esto es una señal clara de la revolución que ocurrió en el siglo II. La Biblia que hoy tienes en tus manos es el resultado final de esta increíble evolución, una transformación física que nos recuerda que la palabra de Dios no solo se transmitió a través de las mentes y las palabras de los autores, sino también a través del ingenio de la tecnología humana. Pero la historia de la Biblia no termina con el códice. Porque una vez que la Biblia se formó, se enfrentó a un desafío aún mayor, la traducción. En el próximo capítulo, vamos a explorar la fascinante historia de cómo la Biblia pasó de ser un texto en hebreo y griego a los miles de idiomas que se hablan hoy. Si estás escuchando esto, es probable que la Biblia que lees no haya sido escrita originalmente en tu idioma. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, con algunas partes en arameo, la lengua que Jesús mismo hablaba. El Nuevo Testamento, por su parte, se escribió en el griego koiné, el idioma común del Imperio Romano del siglo I. Entonces, ¿cómo llegó hasta ti? A través de la ardua y a menudo peligrosa historia de la traducción. Entender este proceso es fundamental para comprender que toda traducción es una forma de interpretación, un puente entre el lenguaje original y el nuestro. La primera gran traducción de la Biblia ocurrió mucho antes de Cristo. La Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento, fue creada por los judíos en Alejandría en el siglo III a.C. Se la llamó así por la tradición de que fue traducida por 70, o 72, eruditos. La Septuaginta fue la Biblia del mundo de habla griega. Fue la versión del Antiguo Testamento que usaron los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo cita las Escrituras, casi siempre cita la Septuaginta. Con la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, el latín se convirtió en el idioma de la Iglesia occidental. En el siglo IV, el erudito Jerónimo emprendió la monumental tarea de traducir la Biblia completa al latín. A su obra se la llamó la Vulgata, que significa la versión común o popular. La Vulgata se convirtió en la Biblia de la cristiandad occidental durante más de 1000 años, y gran parte de su lenguaje y teología se filtraron en las lenguas europeas. Pero la traducción no es un proceso sencillo. Cada idioma tiene una forma única de ver el mundo. Un solo concepto hebreo, como el hist, se traduce a menudo como amor incondicional, misericordia o fidelidad del pacto, y ninguna de estas palabras por sí solas captura todo su significado. Un traductor tiene que tomar decisiones difíciles. ¿Debe ser lo más literal posible, o debe ser más dinámico, transmitiendo el significado por encima de la palabra exacta? Piensen en ello como la diferencia entre traducir un manual de instrucciones, literal, y un poema, dinámico. Ambas son válidas, pero tienen propósitos diferentes, y por eso hoy tenemos tantas traducciones diferentes de la Biblia. La historia de la traducción está llena de héroes y mártires. Durante la Edad Media, la Biblia solo existía en latín, un idioma que solo los clérigos y los eruditos podían leer. Hombres como John Wycliffe en Inglaterra y, más tarde, Martín Lutero en Alemania, desafiaron a la Iglesia y tradujeron la Biblia a las lenguas vernáculas para que el pueblo común pudiera leerla. Esto fue considerado un acto de herejía. William Tyndale, el hombre que dio forma a gran parte de la Biblia inglesa moderna, fue ejecutado en 1536 por el crimen de traducir la Biblia al inglés, declarando que quería que el niño que conduce el arado pudiera leer las Escrituras. Gracias a la audacia de estos hombres, la Biblia, que alguna vez fue un texto reservado para unos pocos, se convirtió en un libro para todos. La traducción no es un acto de traición, sino un acto de amor,
que tomó un texto de un tiempo y lugar lejanos y lo hizo relevante para nosotros. El lenguaje original de la Biblia fue, en cierto modo, encontrado de nuevo por los traductores en cada palabra de su propio idioma. Pero, a lo largo de este proceso de traducción, algunas Biblias incluyeron textos que no estaban en las colecciones originales. En el próximo capítulo, vamos a explorar la historia de estos invitados inesperados, los libros que fueron aceptados en algunas tradiciones, pero no en todas. Si crees que la Biblia es una sola, inmutable y universal colección de libros, prepárate para un giro en la trama. Porque la realidad es que algunas Biblias contienen libros que no están en otras. Este fenómeno, a menudo desconocido para el público en general, se debe a un debate de siglos sobre la inclusión de los llamados libros deuterocanónicos, también conocidos como los apócrifos del Antiguo Testamento. Para entender esta diferencia, es crucial conocer la distinción entre los cánones de las tres grandes ramas del cristianismo: el canon protestante, el canon católico y el canon ortodoxo. La Biblia protestante contiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Este número refleja el canon de la Biblia hebrea, que fue el canon judío establecido después de la destrucción del templo en Jerusalén. La Biblia católica, por otro lado, tiene 7 libros adicionales y algunas adiciones a los libros de Daniel y Esther. Estos libros, llamados deuterocanónicos, que significa segundo canon, son Tobit, Judit, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, o Sirácida y Baruc. Las iglesias ortodoxas tienen un canon aún más grande, que incluye estos libros y otros como 3 y 4 Macabeos, un Esdras y el Salmo 151. Entonces, ¿de dónde vinieron estos invitados? La clave está en la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea que vimos en el capítulo anterior. La Septuaginta, que fue la Biblia del mundo de habla griega en el que vivían los apóstoles y la iglesia primitiva, incluía estos libros deuterocanónicos. Los primeros cristianos, de hecho, valoraban y usaban estos libros. Los padres de la iglesia a menudo citaban de ellos, y su uso era tan común que se consideraban parte de la tradición. Pero el debate sobre su canonicidad no se resolvió hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Los reformadores, liderados por Martín Lutero, decidieron volver a las fuentes originales, es decir, al canon hebreo del Antiguo Testamento. Argumentaron que, dado que estos libros no estaban en el canon hebreo, no debían ser considerados como inspirados de la misma manera que el resto de las escrituras. Aunque Lutero los consideraba útiles para la lectura, no los consideró autoritativos para la doctrina. Los reformadores, por ejemplo, citaron el libro de 2 Macabeos, que habla de la oración por los muertos, como un ejemplo de una enseñanza que no se encontraba en el canon hebreo. La Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma, reafirmó la inclusión de estos libros en el Concilio de Trento en el año 1546, declarándolos canónicos. Este acto consolidó la diferencia que existe hasta el día de hoy entre las Biblias católica y protestante. La historia de los libros deuterocanónicos es un recordatorio de que la Biblia es, en parte, un producto de las decisiones históricas y teológicas de la Iglesia. El debate sobre qué libros incluir y cuáles excluir ha sido una parte fundamental de la historia del cristianismo, y el hecho de que no todos los cristianos lean exactamente los mismos libros subraya la importancia de entender de dónde provienen los libros que tenemos. La Biblia que posees no solo fue escrita por diferentes autores, sino que también fue compilada en diferentes momentos para diferentes comunidades. Pero la historia de la autoría no se queda solo en los debates teológicos. En el próximo capítulo, vamos a ver cómo la ciencia y la arqueología han desenterrado pistas que nos permiten reconstruir esta historia de una manera tangible y visual, llevando la historia de la Biblia directamente a nuestras manos. Por mucho tiempo, la historia de la Biblia fue un asunto de pura fe. Se creía que su transmisión era un milagro, un misterio que no podía ser verificado. Pero en el último siglo, la ciencia ha intervenido de una forma poderosa. La arqueología y la crítica textual han desenterrado y examinado miles de artefactos y manuscritos, permitiéndonos, de forma literal, sostener la historia de la Biblia en nuestras propias manos. Estos descubrimientos no solo han validado la asombrosa fidelidad de los copistas, sino que también han confirmado la existencia de figuras y eventos que alguna vez se pensó que eran solo leyendas. El descubrimiento más importante del siglo XX en lo que respecta a los textos bíblicos ocurrió en 1947, en una cueva cerca de Qumrán. Allí se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, una colección de pergaminos y fragmentos que incluían las copias más antiguas conocidas de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Estos manuscritos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, son un puente directo con los textos que existían en la época de Jesús.
Los manuscritos del Mar Muerto probaron algo monumental. Cuando se compararon con el texto masorético, la versión estándar del Antiguo Testamento que los judíos habían copiado con una meticulosidad increíble durante más de 1000 años, la similitud era asombrosa. A pesar de los siglos, los textos eran casi idénticos, con solo variaciones menores en la ortografía o el orden de las palabras. Esto no solo confirmó la increíble fidelidad de los escribas, sino que también nos dio la certeza de que el texto que tenemos hoy es, en esencia, el mismo texto que se leía en la época de Jesús. Pero la arqueología nos ha dado más que solo manuscritos. Ha desenterrado evidencia que valida las narraciones históricas de la Biblia. La estela de Teldán, por ejemplo, es una inscripción de piedra del siglo IX a.C. que menciona la casa de David, la referencia no bíblica más antigua a la dinastía del rey David. Este descubrimiento, junto con la estela de Moab, o piedra de mesa, que confirma un conflicto bíblico en 2 Reyes 3, ha llevado a los eruditos a reconsiderar la historicidad de las narraciones del Antiguo Testamento, que a menudo se pensaba que eran leyendas. La crítica textual, la ciencia de comparar miles de manuscritos para reconstruir el original, nos ha dado aún más seguridad. Tenemos más manuscritos de los libros del Nuevo Testamento que de cualquier otra obra de la Antigüedad. Y cuando los eruditos los comparan, notan que, si bien hay pequeñas diferencias, ninguna de las variantes cuestiona una doctrina central de la fe. Toda esta evidencia tangible nos dice que la historia de la Biblia no es solo una cuestión de fe ciega. Su existencia, su transmisión y su asombrosa consistencia son un testimonio de un proceso humano meticuloso. La ciencia, lejos de socavar la Biblia, nos ha permitido entenderla de una forma más profunda, apreciando las manos que la escribieron, la cuidaron y la transmitieron, de generación en generación. Los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto y las estelas de piedra son un recordatorio físico de que la historia de la Biblia es tan real como las páginas que sostienes. Y esta historia de un texto humano no terminó en la antigüedad. Porque la Biblia sigue siendo un libro vivo. En el próximo capítulo, el epílogo de nuestra serie, vamos a ver cómo la Biblia continúa evolucionando en su interpretación y su relevancia, demostrando que su viaje está lejos de haber terminado. Hemos desenterrado los secretos de la Biblia, revelando su compleja autoría humana, su forma física en evolución y su lucha por la canonicidad. Hemos visto que no es un texto estático, sino un documento histórico que creció y se adaptó a lo largo de los siglos. Pero la historia de la Biblia no termina en la antigüedad, ni siquiera con la invención de la imprenta. Es un libro viviente, porque su significado continúa evolucionando a través de la interpretación, el debate y la aplicación en diferentes culturas y épocas. La prueba más poderosa de esto se encuentra en la Reforma Protestante del siglo XVI. Martín Lutero no desenterró un nuevo libro de la Biblia. No encontró un manuscrito perdido. Simplemente, releyó un versículo que había estado en el libro de Romanos por 1500 años: el justo por la fe vivirá. La interpretación de Lutero de este versículo desató un terremoto teológico que dividió a la cristiandad y dio a luz a una nueva rama de la fe. Este es el poder de un texto vivo. Una nueva lectura puede cambiar el mundo. Hoy, la Biblia sigue siendo un texto vivo que se lee en un mundo que sus autores nunca pudieron haber imaginado. ¿Cómo interpretamos Génesis 1 en la era de la ciencia y la evolución? ¿Es una historia literal o una declaración teológica sobre la naturaleza de un creador? La respuesta depende de la lente que usemos. El mismo texto ha sido utilizado para justificar la esclavitud, y al mismo tiempo, fue la base del movimiento abolicionista. Ha sido usado para oprimir a las mujeres, y al mismo tiempo, es un faro de esperanza para la justicia y la liberación en las manos de teólogas y activistas. Esto nos lleva al concepto de la hermenéutica, la ciencia y el arte de la interpretación. Porque la Biblia no se interpreta sola. Cada lector, cada comunidad, y cada generación trae su propio contexto, sus propias preguntas y sus propias experiencias al texto. Esta diversidad de interpretación no es una debilidad, sino una característica crucial de un documento que se ha mantenido relevante en todas las culturas, en todos los idiomas y en todas las épocas. La Biblia tiene la capacidad de hablar a un esclavo africano del siglo XIX y a un activista social del siglo XXI. El significado de la Biblia no se encuentra solo en el pasado, sino en la interacción entre el pasado y el presente. Es una conversación continua entre los autores de la antigüedad, los sabios, los profetas, los reyes y los apóstoles, y el lector actual. El significado de la Biblia no reside solo en lo que sus autores quisieron decir, sino en lo que el texto puede significar para nosotros hoy. La Biblia es un libro que, en un sentido muy real, no está completo.
Su historia se sigue escribiendo en el corazón de cada persona que la lee y se sigue viviendo en cada comunidad que la aplica. La Biblia que tienes en tus manos es más que un simple libro. Es la culminación de un proceso de milenios, una obra de arte colectiva, y un documento que continúa inspirando a la humanidad a través de su capacidad de hablar de una forma nueva a cada generación. En el próximo y último capítulo, vamos a ofrecer la recompensa final por este viaje, una nueva forma de ver, entender y apreciar la Biblia, un epílogo que unirá todas las piezas que hemos explorado. Recordemos de dónde venimos. Empezamos viendo que la Biblia no es un libro, sino una biblioteca de 66 libros, escritos por docenas de autores, a lo largo de 15 siglos. Descubrimos que sus autores humanos no eran simplemente secretarios pasivos, sino poetas, profetas, historiadores y teólogos con sus propias voces, estilos y propósitos. Vimos que el Antiguo Testamento se tejió a partir de múltiples fuentes, un tapiz complejo que unió narrativas y leyes de diferentes tradiciones. Fuimos testigos de cómo las crisis, como el exilio en Babilonia, obligaron a un pueblo a poner su fe por escrito, y cómo los escribas, lejos de ser copistas aburridos, fueron los guardianes y arquitectos de esta tradición. Dimos un salto de 500 años para ver cómo el Nuevo Testamento surgió de una fe oral, y cómo los evangelios, lejos de ser una sola biografía, eran 4 retratos únicos de Jesús, cada uno con su propio mensaje para una comunidad específica. Vimos la voz urgente de Pablo en sus cartas, la autoría de los libros anónimos y la batalla intelectual que dio forma al canon que conocemos hoy. Rastreamos la evolución física de la Biblia, de rollos a códices, y su viaje de idiomas antiguos a las miles de lenguas de hoy. Y en el camino, vimos cómo la arqueología y la ciencia han validado la asombrosa consistencia de su transmisión. Pero la pregunta final que nos queda es, ¿ha destruido todo este conocimiento nuestra fe? ¿Ha hecho que la Biblia sea menos sagrada, menos poderosa? La respuesta, para mí, es un rotundo no. La Biblia no es un producto perfecto y preenvasado que cayó del cielo. Es un proceso vivo, un testimonio de que Dios eligió revelarse a sí mismo a través del desorden, de la imperfección y de la creatividad de los seres humanos. Su humanidad no es un defecto, es su mayor fortaleza. El hecho de que la Biblia contenga errores históricos menores, contradicciones literarias o estilos variados no la hace menos divina. Al contrario, nos muestra que Dios no tiene miedo de nuestra humanidad. Él se encuentra en ella. La Biblia que tenemos hoy es como un tesoro familiar que se ha transmitido de generación en generación. No es un objeto impecable y sin marca. Sus páginas tienen las huellas de las manos que las escribieron, las lágrimas de los mártires que las guardaron, y la tinta de los escribas que las copiaron sin descanso. Sus imperfecciones son, de hecho, parte de su historia, y esa historia es lo que la hace tan valiosa. Esta nueva mirada a la Biblia nos libera de la necesidad de que sea un ídolo perfecto e inmutable y nos invita a participar en un diálogo. Nos invita a leerla con una nueva humildad y un nuevo asombro, sabiendo que estamos escuchando las voces de un coro diverso, cada una resonando con una verdad única. La Biblia no es un monolito estático, sino un libro que sigue viviendo en la interpretación y la aplicación de sus lectores, una y otra vez, en cada generación. La Biblia no es un ídolo que adorar. Es un libro para vivir. Un libro que nos cuenta la historia de un Dios que se dignó a hablar a través de nosotros, de una forma tan humana, que su mensaje resuena con una profundidad que ninguna voz perfecta podría haber logrado. Gracias por acompañarme en este viaje.